Mejor hablar en M24. El 12 de mayo se lanzará el libro Los de Arriba, estudios sobre la riqueza, que recopila los trabajos de 9 autores, fundamentalmente economistas y politólogos. Según el Instituto Nacional de Estadística, 100.000 personas cayeron en la pobreza en 2020 y 7.000 personas cayeron bajo la línea de indigencia, lo que implica que son 14.000 quienes se encuentran en esta situación. En tanto, el 1% más rico de la sociedad percibe un ingreso equivalente al de la mitad de la población más pobre junta. ¿Quiénes poseen las grandes fortunas del país? ¿En cuántas manos se concentra la tierra? ¿Qué peso tiene el capital extranjero? Para saberlo, mejor hablar esta mañana con el magíster en Historia Económica, coordinador y autor de uno de los capítulos del libro, Juan Heymonat, a quien le damos la bienvenida. Juan, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y hola a todos los que nos están escuchando. Juan, recién comentábamos que es difícil acceder a información acerca de esta porción de la población que es poca, pero que concentra la mayor cantidad de riqueza. ¿Por qué faltan estudios? ¿Es difícil justamente llegar a generar estos datos, a acceder a esos niveles que pueden ser bastante como exclusivos? ¿O hay un desinterés por parte de la academia? ¿Cómo lo interpretan? Hay un poco de las dos, me parece, pero fundamentalmente hay una dificultad enorme de acceder a datos, y incluso las fuentes que existen son fuentes muy dispersas. Entonces, cuando se encara un trabajo de estas características, siempre hay como una cuota de artesanía muy grande, porque está juntando fuentes que son dispersas. No hay una encuesta de los hogares ricos que sea extremadamente confiable, entonces siempre hay que ir mejorándola con otras cosas. En fin, el acceso a datos es muy difícil, el acceso a datos sobre la propiedad es más difícil aún, y en fin, eso es algo que complica enormemente encarar el estudio de los grupos sociales que están en el vértice de la distribución o en el vértice superior. Eso es sin duda una dificultad. Y después yo creo que hay como un sesgo que puede ser producto de esa dificultad, pero ha habido un sesgo en las ciencias sociales a pensar el problema de la desigualdad como un problema mirado siempre desde abajo, ¿no? O sea, mirado como una preocupación desde la pobreza, que está muy bien, pero olvidando que la desigualdad es una diferencia entre grupos sociales, ¿no? O entre los que están abajo y los que están arriba también. Bien. Un poco la idea del libro es empezar a mirar la desigualdad desde arriba, digamos, ¿no? Por allí decían, no solamente la pobreza como un problema de escasez, sino también de distribución, va un poco por ese lado. Por supuesto, sí, por supuesto. Digamos, el dato ese que vos leíste me parece que ilustra un poco en ese sentido, ¿no? Que es un dato que construido por Mauricio de Rosa, que es uno de los autores del libro, que investiga básicamente la distribución, sobre todo concentrándose en estimar el ingreso y la riqueza concentrada en el 1% más importante de la población, y del cual surgen este tipo de datos. Incluso ahí vos leías el dato del ingreso, pero si vamos a la riqueza, o sea, al patrimonio inmobiliario, a los negocios, y eso se distribuye todavía peor. Y si vamos a la herencia, que hay un capítulo específico en el libro que habla sobre herencias, si vamos a la herencia se distribuye todavía peor que el ingreso y que la riqueza. Bien. Sobre este aporte de Mauricio de Rosa, sobre el 1%, hay un dato que también es bastante como impactante, por lo menos representativo de la situación, que afirma que los ingresos provienen sobre todo de renta y utilidades. ¿Cómo se interpreta? Perfecto. El artículo de Mauricio está mirando la distribución, ¿no? Los ingresos que provienen de distintas fuentes en la sociedad, y llega que hay un 1% que concentra una parte importante de la riqueza y del ingreso, ¿no? Cuando nosotros vemos cuáles son las fuentes de ese ingreso, cuando vemos cuáles son las fuentes del ingreso de ese 1%, nos encontramos que, a diferencia del 99, hay un peso muy grande de las utilidades y las rentas, como vos decís. Esto quiere decir que no produce esa gente, básicamente. Bueno, o también produce, pero su fuente central
está en utilidades y rentas. Eso es interesante porque a partir de un acercamiento a la distribución del ingreso nos terminamos chocando o entrando, capaz que sin querer, pero entrando a un análisis de clase, porque en definitiva, para entender la diferenciación del ingreso, todavía es válido sostener que esa diferenciación se da, en definitiva, por la diferente apropiación de los medios de producción, ¿no? O sea, la concentración del ingreso está explicada en buena medida por por el acceso y la propiedad de los medios de producción. Entonces ahí entramos en un terreno ya de casi que de análisis de clase, porque, claro, o sea, en definitiva, si vos tenés que el 1%, el principal ingreso, a diferencia de todo el 99%, proviene de las utilidades y las rentas, es porque te estás enfrentando, estás mirando la clase propietaria. Claro, y yo me imagino que ahí también, si no hay políticas públicas fuertes de redistribución, se pueden dar lógicas que potencien el fenómeno con la acumulación que se da en los años. ¿Hay algo de eso, de una fuerza que lleva, si no hay una intervención clara, a que eso se acentúe con el paso del tiempo? Sí, por supuesto, sí. O sea, acá la ausencia de políticas públicas explica en buena medida la concentración del ingreso en esta dirección, ¿no? Eso es bastante claro, digamos. Hay otros países que han experimentado otro tipo de políticas públicas, ya sea desde otras formas de gravar las rentas, otras formas de incluso de incluir en los directorios de las empresas a medida que las empresas crecen, otros grupos sociales. Bueno, hay países europeos de primer mundo, sí. Se pone el ejemplo de Alemania muchas veces, sí, en los que hay representación sindical en los directorios. Eso mismo, por ejemplo. Eso es una forma de, yo no estoy diciendo que esté bien o mal eso, estoy diciendo que es una forma de atacar el problema de la concentración de la propiedad en pocas manos, ¿no? Claro. Incluso en el Uruguay eso se agrava un poco porque la estructura de las empresas, incluso de las empresas grandes en el Uruguay, de las empresas grandes de capital nacional en Uruguay, tienden a ser estructuras cerradas y familiares. ¿Qué quiere decir cerradas? Que la mayoría de las grandes empresas nacionales no cotizan sus acciones en bolsa, por lo cual la propiedad termina siendo cerrada y generalmente es cerrada sobre grupos familiares, sobre linajes familiares. Entonces eso también es, eso cierra mucho la propiedad y los grupos que detentan la propiedad, ¿no? Sí, sabés que mirando la lista de personas que ha trabajado en este libro, que justamente tiene aportes diversos, una de las cosas que me llama la atención es que hay también perfiles diversos de formación. Por ejemplo, uno de los artículos es el de Gabriel Ollanzábal, sí, que es, entre otras cosas, docente de la Facultad de Agronomía, ¿no? Hablando de la tierra, por ejemplo. Sí, es ingeniero agrónomo originalmente. Bien, sí. y aparte se desempeña como docente en la facultad. Sí. Y justamente centra su trabajo en la tenencia de la tierra, ¿no? Y muestra que en los últimos años la renta de la tierra, el ingreso que se deriva exclusivamente de la posesión de la tierra, fue equivalente a 40% del valor agregado de todo el sector agropecuario y superó los ingresos de todos los asalariados de la actividad. A ver, hay mucho dato junto en todo lo que planteamos hasta llegar a la pregunta, pero ¿cómo dimensionarlo claramente? ¿Qué conclusiones más fuertes sacás de todo eso? Bien, la tierra tiene una particularidad que, a diferencia de los demás medios de producción que existen en la sociedad, a diferencia de una fábrica, de un comercio, la tierra es un medio finito e irreproducible. Entonces, en esa medida es un medio monopolizable. O sea, puede ser apropiado por una persona y si vos sos un capitalista que querés invertir en la tierra y no tenés tierra, tenés que comprarla o arrendarla. Si vos la arrendás vas a tener que pagar una renta, ¿no? Pero si vos sos un capitalista que va a pagar una renta, además querés tener una ganancia acorde a la media de ganancia de la sociedad. Entonces, la vas a tener. ¿Por qué? Porque las mercancías agrarias se terminan vendiendo contemplando esa cuota de ganancia y además contemplando una cuota de renta. Cuando el que produce la tierra es además dueño de la tierra, obtiene tanto esa cuota de ganancia como
esa cuota de renta de la tierra. O sea, esa misma persona concentra esos dos ingresos, ¿no? Pero hay una fracción, eso es lo que Gabriel dice, bueno, entre los que arriendan la tierra a terceros y además entre los que producen la tierra y obtienen esa cuota de renta, eso equivale a un 40% del PBI agropecuario. Claro. ¿Sí? O sea, eso es mayor que toda la masa de asalariados, todos los ingresos asalariados del sector, y es mayor también que las ganancias empresariales propiamente del sector, ¿sí? O sea, la renta agraria es más grande que incluso que las ganancias empresariales del sector. Cuando hablamos de ganancias empresariales del sector, ¿a qué nos referimos específicamente? Hablamos las ganancias empresariales que se producen por la inversión de capital. Uh-huh. No ya por la tenencia de la tierra exclusivamente, sino por la inversión de capital arriba de esa tenencia de la tierra. ¿Qué pasa con esa tenencia de la tierra? Como decía antes, puede estar en manos del mismo sujeto que la produce o puede estar en manos de un tercero que la arrienda. El 30% de esa renta está en manos de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que de ese 40% que equivalía al PBI agropecuario, sí, que es la renta agraria, la tercera parte de ese 40% está en manos de personas que tienen tierra pero que no la producen, que la alquilan. Claro. ¿Sí? O sea, es un poquito más de un 30%, un 35 o 36, creo que le dan promedio en el periodo 2000-2020. Entonces quiere decir que hay una parte, o sea, esa es una parte de la clase propietaria que directamente no realiza ninguna actividad. Porque vos podés decir, bueno, hay una parte de la clase propietaria que además dirige sus empresas, que además realiza una actividad de dirección, de conducción de sus empresas, en fin. Puede estar sobre remunerado o no, eso es otra discusión, pero realiza una actividad puntual. Acá tenés un rentista típico, ¿no? O sea, una persona que, digamos, tiene un medio de producción y que lo renta a un tercero y recibe un ingreso por eso sin nada más. Ahí hay de todo, ¿no? O sea, ahí está el tipo que tenía un campito y se retiró al pueblo y lo arrienda y con eso tiene una especie de jubilación, está eso, pero ahí también tenés a UAG, por ejemplo, al grupo que era de Sartori, ¿no? Sí. Que ahora tiene unas cuantas miles de hectáreas que lo que hace es arrendarlas nada más, no las produce, las arrienda a terceros. Ese es el negocio de UAG hoy en día. Bien. Otro de los capítulos aborda el tema de la herencia, ¿no? ¿Cuántas de estas personas ricas han hecho sus propiedades, sus ingresos en base a las herencias? Bueno, cuántas yo no te lo sé decir, lo que ¿O en qué medida aproximadamente? Sí, no, lo que es claro es que la herencia, como yo planteaba ahí al principio, está peor. O sea, si nos alarma la mala distribución del ingreso y nos alarma la mala distribución de la riqueza, la herencia está peor distribuida todavía. O sea, el 87% de los negocios que se heredan, los hereda no quiero mentir, quiero ir al dato fino, pero el 83% de los negocios que se heredan, sí, los hereda el 1% de la población más rica. Uh-huh. ¿Sí? O sea, de toda la herencia que, o sea, si vos tenés si vos tenés a la vista el monto de todos los negocios que pasó a herencias, ¿sí? El 83% de todo ese monto se heredaron en el 1% de la población más rica, ¿sí? Incluso es una cosa interesante porque el trabajo de Evelyn Lazarga, que es la que escribe sobre herencias en el libro, sí, remite a otro trabajo de ella con otro compañero, que donde ellos hacen un modelo econométrico para estimar qué tiene más peso a la hora de explicar la riqueza actual de una persona. ¿Tiene más peso el clima educativo del hogar en el que se crió o pesa más el haberse criado en un hogar con herencia o no? Y les da que tiene más peso en la riqueza actual de una persona el haber sido parte de un hogar heredero, tiene más peso, uh-huh, que el clima educativo de ese hogar. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que aquello de la meritocracia como forma de ascenso social y demás puede valer en un pedazo de la distribución, pero en el vértice superior pesa mucho más el haber nacido en el vértice superior que el haber invertido en educación. Bien.
Esto de la meritocracia a veces se enmarcan las discusiones o las miradas sobre la pobreza, ¿no? Ayer lo comentábamos, lo analizamos con Ximena Baraybar del ámbito del trabajo social, pero entonces queda claro que cae también por su propio peso un poco esto de la meritocracia cuando hablamos también de aquellos sectores más ricos de la población. Sí, totalmente. Incluso los sectores del este 1% o estos sectores más ricos, esta clase propietaria, tiene probabilísticamente un descenso mucho menor que o sea, una vez que estás arriba es muy difícil caerte. Claro. ¿Me explico? O sea, una vez que vos llegaste de arriba, o que estás ahí arriba, o que naciste de arriba, es muy difícil que vos, que tus hijos vayan a ser pobres ¿sí? Entonces, que es algo muy distinto con lo que pasa en el resto de la distribución del ingreso y la riqueza en la sociedad, ¿no? Ya sabemos de alguna manera, repasamos algunas de las modalidades vinculadas a la producción de este 1% de los sectores, quiero decir, más ricos de la sociedad. En este abordaje multidimensional del libro también se abordan aspectos tales como dónde vive esta gente en términos económicos privilegiada de la sociedad uruguaya, ¿no? Porque el territorio también es una expresión de desigualdad. Y en ese sentido vamos al artículo del politólogo Marcelo Pérez y del licenciado en Economía Juan Pedro Ravela, que indica que los 90 barrios privados del país ocupan más superficie que todos los asentamientos juntos, ¿no? Que son varios cientos y los te asentamientos. Sobran 1.750 hectáreas. Claro, y además todo eso, además hay terreno de sobra. Entonces, ¿qué importancia le damos a esta dimensión, la de el territorio que se ocupa no ya para producir, sino para vivir, y esta desigualdad? Porque también de ahí se desprenden muchas conclusiones. Bien, ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, ese dato es una muestra, o sea, cristaliza todo esto que venimos hablando, ¿no? O sea, la desigualdad en definitiva se cristaliza en eso, ¿no? En que unos pocos mucho y unos muchos nada, ¿no? Eso es como muy patente, ¿no? Porque además la población que vive en barrios privados es muchísimo menor que la población que vive en asentamientos. Sí, ahí podríamos hablar de hacinamiento como primer elemento, por tirar simplemente una de las conclusiones que surgen claramente, ¿no? Hacinamiento de los que tienen menos. Sí, totalmente. Por otro lado, también habla de cierta pauta que me parece que es interesante abordar. O sea, en los barrios privados no solo vive la clase propietaria propiamente dicha, sino que vive también, y no toda la clase propietaria vive en barrios privados también, ¿no? Eso es importante, claro. Digamos, no reducir el fenómeno a eso ni hacer extrapolaciones así muy gruesas, ¿no? Pero claramente es un fenómeno que está mostrando la concentración del ingreso o la desigualdad incluso en términos de apropiación del hábitat, ¿no? Eso es importante. Lo otro que me parece interesante es que este fenómeno de los barrios privados también da cuenta de cierto de ciertos círculos de socialización y de forma de ver, de pautar, de criar, cierta forma de formar identidad dentro de una especie de élite que tiene como eje, como centro de gravedad a la clase propietaria, ¿no? Los grandes propietarios. ¿Es el único grupo que participa de esa especie de élite? No. Digamos, tenemos funcionarios gerenciales, claro. Gente que participa de consultoras muy vinculadas al mundo empresarial. O sea, ese círculo de gravedad que es los grandes propietarios conviven con un conjunto de grupos sociales que de alguna manera son funcionales, ¿no? Que terminan siendo funcionales y que también captan ingresos bastante elevados, sin necesariamente ser propietarios. Y no solo que captan ingresos elevados, sino que además participan de toda una serie de redes de socialización, de círculos de socialización, donde se va formando como una especie de mirada, de óptica común, de lente con el cual ver la realidad, donde se van delineando de alguna manera aspectos ideológicos que puedan incidir en cómo pensar la política, en cómo pensar la sociedad, en cómo abordar la pobreza, por ejemplo, en fin, o sea, se va formando una especie de identidad de clase en base a
la confluencia en círculos más o menos cerrados. Uno de esos círculos puede ser el hábitat, ¿no? O sea, los lugares donde viven, que no son solo los barrios privados, también hay barrios residenciales de la ciudad. Otro círculo de influencia que no está abordado en el libro, porque no encontramos estudios al respecto, pero es bastante importante, tiene que ver con los lugares de formación de la élite, ¿no? Con algunos colegios privados, especialmente en Carrasco, y con con algunas universidades, ¿no? Bien, Juan, esto significa que el tema de los barrios privados puede generar aún más segregación, ¿no? Esta separación por ingresos, pero también cultural entre las clases sociales. Sí, o sea, refuerza un fenómeno y a la vez también es como la muestra de ese fenómeno, ¿no? Bien. Incluso ahí me parece una cosa llamativa del estudio ese, es que hay 90 barrios privados y no están concentrados solo en la metrópolis, digamos, ¿no? Sino que son barrios privados que están desparramados por varios departamentos del país. Y muchos de ellos son barrios privados de veraneo, de ahí la dificultad de estimar cuánta gente vive realmente en los barrios privados. Sí, porque digamos, una cosa que hubiera sido interesante es poner cuánta gente vive en asentamientos, cuánta gente vive en barrios privados, qué superficie ocupa. Pero es difícil de estimar, porque incluso muchos de ellos son barrios que están vacíos durante una parte importante del año. O sea, son urbanizaciones que permanecen vacías durante una parte importantísima del año. Capaz que es mejor preguntarse cuánta gente tiene propiedades en barrios privados, como para tener una aproximación más objetiva, teniendo en cuenta esa dificultad que hay de estimar cuánta gente vive. Hay una aproximación a partir de los lotes, de los lotes que están en el artículo, hay una aproximación a eso, sí. Tal cual. Pero, digamos, saber cuánta gente vive específicamente en barrios privados es complicado. Un fenómeno que además va en aumento, ¿no? Juan, te proponemos hacer una breve pausa para seguir hablando. Bien, perfecto. Y abordar sobre todo quiénes son estas personas ricas, ¿no? De qué grupos y familias estamos hablando. Ya volvemos. Seguimos en Mejor Hablar, en entrevista con el magíster en Historia Económica Juan Jaimonat y también recopilador, coordinador del libro Los de Arriba, estudios sobre la riqueza en Uruguay. Juan, vamos a quiénes son estos grupos, estas familias que integran esta población más rica de la sociedad. Recién un oyente, Roberto de Carmelo, nos preguntaba, en los 70 el Uruguay estaba en manos de 50 familias. Hoy, ¿cuál es el número? Y agrego, ¿se puede hablar de familias o hablamos de grupos? Bien, a ver por dónde empezamos de todo eso. En primer lugar, como yo les comentaba antes, las grandes empresas en Uruguay tienen esta característica, ¿no? Que son cerradas, o sea, muy pocas son las que aportan, las que, digamos, tienen capital abierto en bolsa. Y tienden a ser familiares, ¿no? Perdón, yo creo que ahí tenemos que hacer una aclaración para personas no conocedoras. ¿Qué es capital abierto en bolsa? Si vos cotizás si vos cotizás las acciones de tu empresa en la bolsa de valores, depende qué porcentaje cotices, pero lo que puede suceder es que constantemente se compran y se vendan, y que entonces los propietarios de esa empresa vayan variando. Uh-huh. ¿Sí? Incluso que puedan existir un pool tan grande de propietarios de acciones que ninguno de ellos tenga, digamos, un poder real, y entonces el poder real de la empresa lo termina ejerciendo una especie de directorio asalariado, ¿no? Que son los managers de las empresas o los CEO, ¿no? Bien, hecha la aclaración, cerramos el paréntesis después de mi interrupción y ahora retomás nomás el hilo de la pregunta de Marian. Lo que sucede en Uruguay es que en Uruguay y en la región, en gran parte del tercer mundo, es que las empresas tienden a ser cerradas, o sea, no hay un mercado de capitales, un mercado de valores muy grande donde las empresas vayan a cotizar sus acciones y demás, sino que tienden a ser cerradas, y esa propiedad, y la propiedad de las acciones estar muy concentrada, y estar concentrada en torno a linajes familiares, ¿sí? O sea, en torno a grupos familiares. Eso que veíamos cuando veíamos la herencia, eso que veíamos cuando veíamos eso de que el 1% no hay mucha movilidad, está explicado en definitiva por la estructura de la propia propiedad también, ¿no? O sea, por la desigualdad social, la desigual distribución de los medios de producción de la sociedad,
y por la propia estructura de propiedad de la economía del capitalismo uruguayo, de que tiene estas características, cerrada y familiar. Entonces, de ahí se desprende que si uno ve, por ejemplo, si uno lee, yo que vengo del palo de la historia económica, si uno lee trabajos de historias de empresas o de historias de empresarios de principio de siglo, y como los del historiador económico Raúl Jacob, por ejemplo, que aborda el periodo del 15 al 45, o trabajos, como decía el oyente, que seguramente está hablando de algunos trabajos de Vivian Trías, que también se metió con el tema de la propiedad. Lo que va a encontrar es que hay un conjunto de apellidos que se mantienen y que han pasado de generación en generación, en generación en generación. Muchas veces han rotado sus negocios, han cambiado sus negocios, se han diversificado, han cerrado empresas, han abierto otras, en fin, pero son apellidos que se mantienen, ¿sí? Que son apellidos de larga data. ¿Podemos nombrar alguno de estos apellidos? Y no sé, porque digamos no sé si tiene mucho sentido en la línea de que no sé si es importante personificarlo, capaz que, y además como hay toda una especie de secretismo y hermetismo al respecto, yo no sé si ese hermetismo, digamos, no sé a qué se debe, digamos, porque realmente es un secreto bastante bien guardado el tema de la propiedad. Yo, por ejemplo, quise acceder a los registros de accionistas de la Auditoría Interna de la Nación y me contestaron que no podía acceder a eso ni por información pública, y que, digamos, que la información pública estaba vedada a la ley, por ley de información pública yo no podía acceder a los secretos militares, a las patentes, y a los propietarios de las sociedades anónimas. ¿Y esa es una peculiaridad uruguaya o es algo común? Yo puedo nombrar hay algunos apellidos que son como bastante, que digamos son bastante públicos, ¿no? Que vienen de grupos empresariales bastante públicos, que por ejemplo hoy voy a nombrar los que son públicos porque están en el gobierno hoy en día. Ferrés es un apellido, o sea, es parte de un grupo empresario tradicional fuerte. Sanguinetti, Servino, Otegui, digamos, todos esos son grandes familias empresariales. Cuando hablas de Sanguinetti, ¿a qué familia Sanguinetti te referís? Me refiero a la familia Sanguinetti, la que quedó en el lugar de la que ahora asumió no Julio María, digamos. Por eso la pregunta específica. Sí, es una señora, no me acuerdo el nombre ahora. Bien. O sea, Sanguinetti, Servino, Otegui, antes Ferrés, que es la familia del subsecretario. Raffo es parte de un grupo empresarial bastante grande. Ajá. O sea, toda esa gente no surge de la nada, digamos, en la política, ¿no? Sí, vos sabés que mientras pasa la política, pero viene digamos, viene de eso que yo hablaba antes, ¿no? De esos grupos cerrados que van formando cierta identidad, cierta forma de ver, cierto paradigma para entender la realidad y pensar las cosas, y que tiene mucho movimiento con la política también, ¿no? Bueno, y a eso quería ir. ¿Ese es un fenómeno, digamos, propio del Uruguay o es un fenómeno del mundo? Es decir, no, es un fenómeno propio por lo menos de América Latina. Me atrevo a decir que del mundo, pero como no lo conozco en detalle no quiero decirlo. Me atrevo a decir que de América Latina sí, y que incluso que en Uruguay, pese a que el empresariado en general está sobre representado en los ámbitos políticos, tal como muestra ahí el artículo de Miguel Serna, que acerca unos datos al respecto, en el Uruguay, y de todas maneras la participación del empresariado en términos relativos al resto de América Latina es un poco más baja. Bien, me quedé pensando en algo que dijiste hace un ratito cuando abríamos este bloque, volviendo al eje de la entrevista con respecto a que las empresas de las personas que tienen, las personas más ricas en nuestra sociedad, como en su propiedad, digamos, tienden a ser cerradas y familiares. Sí. ¿Por qué pasa eso en Uruguay? Bueno, ahí tuve una discusión, ¿no? desde la historia económica, ¿por qué sucede eso? Eso es un fenómeno, como yo decía, también propio de la región, que tiene que ver con puede tener varias explicaciones. Una puede ser el bajo crecimiento del mercado de capitales, y que por tanto las familias tienden a cerrar a cerrar sus negocios en torno a sí mismas y no tienen la necesidad de recurrir al mercado de capitales para, digamos, y ahí abrir su paquete accionarial. Lo otro es que en el Uruguay, vinculado a eso, y en la región en general, estas familias han tendido a conformar grupos empresariales,
¿sí? O sea, que no se quedan en una sola empresa, no se quedan quietitos en una sola empresa, sino que tienden a integrar un pool de empresas en sus negocios. Eso es lo que se llama grupos económicos, ¿no? O sea, un mismo propietario o una misma familia propietaria tiene un conjunto de empresas, ¿sí? O sea, no centraliza sus actividades en una empresa únicamente, sino que tiene varias empresas. Tiene varias empresas porque, bueno, a veces integra verticalmente esas empresas, o sea, controla distintas fases de la producción. Ponele, tenés un frigorífico y, bueno, compraste campo para abastecer de ganado tu frigorífico y además abriste una oficina de ventas en no sé dónde. Ponele, ¿no? Ahí son distintas empresas que están integradas verticalmente en una cadena. Pero también parte de la estrategia de estos grupos ha sido diversificar riesgos, ¿no? Entonces, tener varias empresas en distintos sectores de la economía. Y bueno, donde una vaya mal, entras a mover para otra y, digamos, tenés ahí un pool donde moverte. Eso tiene que ver también con la forma de adaptarse a economías muy volátiles, como las economías periféricas en las que vivimos nosotros. Entonces tiene que ver con estrategias empresariales diseñadas como para amortiguar los efectos de los ciclos económicos, por ejemplo, ¿no? Bien. Y para concentrar, y en definitiva para concentrar y centralizar capital, ¿no? Eso es. Otra cuestión que se cruza con el tema de ingresos y riqueza es el aspecto de género. Ustedes en el prólogo hacen referencia a este nombre que eligieron, los de arriba, en masculino, no sí, por casualidad, sino porque hay también un cruce de género. Sí, eso sale de varios de los artículos, ¿no? O sea, si vos mirás los directorios de las empresas, por ejemplo, ya te digo, los accionistas es casi imposible de llegar, pero los directorios de las empresas, sabiendo que más o menos, como las empresas son cerradas y el capital está bastante concentrado, los directorios por lo general coinciden con la propiedad, los directores de las empresas coinciden con ser al mismo tiempo los propietarios. Cuando vos mirás los directorios te encontrás con que en la mayoría de las grandes empresas hay muy pocas mujeres, y eso también surge cuando vos mirás el sexo de las personas con mayores ingresos, ¿no? O sea que de distintos lados te surge el mismo dato. Las mujeres ocupan un lugar bastante relegado. Y además, digamos, la lógica familiar, que es una lógica fuertemente patriarcal, por supuesto que ahí está diciendo mucho, ¿no? Porque, digamos, eso capaz que en estas generaciones empieza a cambiar, pero hasta no hace mucho, cuando una mujer era la heredera de los negocios, el que heredaba era el marido, por más que no fuera el vínculo sanguíneo con el grupo familiar. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí, o sea, el que se hacía cargo de los negocios, si había una mujer, era el marido, ¿no? Entonces pensemos que muchas de estas familias son familias muy tradicionales en ese tipo de aspectos, ¿no? Muy tradicionalistas en ese tipo de concepción de la familia, de concepción del lugar de la mujer. No todas, ¿no? Por supuesto, pero entonces, digamos, el hombre es el que se encarga de los negocios, y si el hombre es el vínculo, es familia política, bueno, es el hombre familia política. Eso es también importante, y me parece que ayuda a entender también cómo se reproduce esa desigualdad de género en la propia marcha, en la propia evolución de los negocios. En el artículo que escribís vos, se habla de la extranjerización de la economía, sí, y de sus efectos sobre el capital nacional. Sí. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la extranjerización, inclusive en un momento de crecimiento económico, como fueron los 15 años redondeando anteriores. ¿Cómo podemos definir el impacto que ha tenido ese proceso de extranjerización y su incidencia o su relación con el capital nacional? Bien, ahí es importante, digamos, ver que la clase propietaria nacional, ¿no? Es obviamente un grupo social importante, pero es un grupo social que en cuanto como propietario de los grandes medios de producción del país, viene en una especie de declive. ¿Eso quiere decir que pierde importancia como grupo social? No porque justamente parte de la cuestión es reciclarse en otros negocios que sí son más rezagados, y además en servir de medio técnico, de funcionarios técnicos, de SEO y demás, a capitales transnacionales que son lo que empiezan a
a ponerse fuerte en el país. O sea, Pero ¿se puede decir que pasamos a ser un país de propietarios y propietarias a un país de gerentes y gerentas? Bueno, no sé, es una hipótesis que habría que terminar de testear. Lo que parece es importante en función de los datos disponibles es que la cúpula empresarial comienza a extranjerizarse, y comienza a extranjerizarse fuerte. Entonces, si vos ves las empresas más grandes del país, las 200 empresas más grandes del país, tenés que, bueno, hay algunas que son estatales, ¿no? ANCAP, UTE, Antel, son las empresas más grandes del Uruguay. Después tenés participaciones muy parecidas entre el capital nacional y el privado, en esas 200 empresas. Incluso los capitales extranjeros tienden a quedarse con las empresas más grandes y uno presume que las más rentables, porque además son las que están vinculadas a los negocios agroexportadores y demás. Entonces, ahí hay una pérdida relativa del poder del capital nacional, ¿no? Que claramente, digamos, esta familia tiende a reciclarse y uno empieza a encontrar que empiezan a haber CEOs o empresas que venden servicios a empresas transnacionales que están comandadas por este capital nacional, que empieza como a reciclarse o a adaptarse a este nuevo contexto, pero digamos que es la ley de cualquier economía de mercado capitalista, ¿no? O sea, el capital más concentrado, más grande, tiende a desplazar al capital menos concentrado y más ineficiente. Entonces, cuando viene, vos podés tener un frigorífico acá, pero te viene una cadena de frigorífico brasilera y seguro que en algún momento te va a terminar comprando o no va a ser competencia, digamos. Pero ahora, ¿qué posibilidades tienen las políticas públicas ante eso? Porque concretamente al Frente Amplio y sus 15 años de gestión se lo cuestiona por izquierda y también por derecha. Claramente Cabildo Abierto es un actor que está levantando ese discurso porque lo que se dice es que no frenó, o en algunos casos que permitió, un proceso de extranjerización. Entonces, la conclusión es, en la lógica capitalista no se puede hacer nada, o alguna cosa se pudo hacer. Es una pregunta engorrosa ahí. Primero, a mí una cosa que me gustaría como puntualizar es que yo creo que en el Uruguay se habla mucho de la extranjerización de la tierra, ¿no? O sea, cuando hablamos de extranjerización de la economía, pensamos inmediatamente en la extranjerización de la tierra. Y extrañamente, la tierra es un sector que no es el sector más extranjerizado del Uruguay. Aunque no parezca, y aunque parezca que sí. Por ejemplo, uno va a la industria está mucho más extranjerizada que la tierra, y la industria pesa más en el Producto Bruto Interno. El sistema financiero está muchísimo más extranjerizado que la tierra. De hecho, los bancos son todos privados menos el Brou. Son todos privados, son todos extranjeros menos el Brou. Si vos vas a la canasta exportadora del Uruguay, el 75-80% está realizada por capitales extranjeros. O sea, toda nuestra canasta exportadora de bienes depende de capitales extranjeros que son los que exportan. Entonces, digamos, ahí hay un panorama que hay que empezar a complejizar, que es que la extranjerización no es una cosa solo un fenómeno solo de la tierra, sino que es un fenómeno de la economía en general. Las empresas extranjeras además tienden a concentrarse dentro de la cúpula empresarial. O sea, no compran empresas chiquitas, compran empresas grandes o arman empresas grandes en el país. Uno piensa, con una economía abierta, pequeña, con capitales nacionales chicos y dispersos, sí, uno podría pensar los capitales extranjeros tienen mucho terreno para ganar. ¿Tiene sentido que se gane en toda la economía? No tiene sentido. O sea que hay un margen para que el capital nacional siga operando, es un margen relegado. ¿Podrían existir políticas para, hacer frente al capital extranjero? Podrían, sí. Implicaría establecer algún tipo de coordinación entre los capitales nacionales que existen. Por ejemplo, recientemente se conocieron datos de los depósitos de los uruguayos en el exterior y yo no me acuerdo bien, pero creo que era cerca de 4.000 millones de dólares que estaban afuera. O sea, con 4.000 millones de dólares vos haces 2 aratirís, por ejemplo, ¿no? Necesitas coordinar esos 4.000 millones de dólares que son
propietarios dispersos y que los tienen en bancos en distintos lados. Necesitas tener algún tipo de política que controle ese excedente que está disperso por ahí y que lo traiga a invertir productivamente acá en el Uruguay. A mí no se me ocurre sino cómo le podés pelear pelo a pelo al capital extranjero, ¿no? En algunos sectores de la economía. No, después están los planteos restrictivos en el sentido de regular mercados para impedir la concreción de negocios, que eso en general desde, digamos, las bibliotecas más liberales en términos económicos se cuestiona mucho, pero en algunos lugares se aplica. ¿Le das importancia a ese otro tipo de intervención? Perdona que se me cortó la Claro, simplemente un Estado que regule y que determina que determinados negocios se pueden extranjerizar y otros no, es decir, eso que muchas veces desde el liberalismo económico se cuestiona. ¿Le das importancia a ese tipo de herramienta? ¿Entendés que puede ejercer un rol o que es algo, si se quiere, de modeo o no aplicable? No, seguramente puede. Yo sinceramente no lo tengo estudiado eso, digamos, entonces no quiero tampoco andar payando, sacando la guitarra. O sea, no tengo estudiado ese tipo de políticas, cómo impactan, cómo han impactado y que pienso que sí, que puede tener impacto. No sé cuánto impacto pueden tener en relación a la cuestión, digamos, de la desigualdad, ¿no? La cuestión de esta que está más abordada en el libro, ¿no? Eso no tengo tan claro, digamos. Pero sí, supongo que pueden existir determinadas restricciones a la inversión extranjera en algunos sectores. Habría que ver también para qué, ¿no? O sea, por qué priorizamos una cosa y no sé, eso habría que pensarlo también, pero sí, seguramente pueda tener un impacto positivo eso en términos de frenar el avance del capital extranjero. Bien, Juan, para cerrar la entrevista, este libro se va a estar presentando la semana que viene, tiene el apoyo de FUCBAM, algo que no dijimos. ¿Cómo puede hacer la gente para acceder a él luego de la presentación? Bien, ahí en FUCBAM se va a estar, mismo ahí en FUCBAM va a haber algunos ejemplares a la venta. Una buena parte ya se está distribuyendo, y en principio se van a vender ahí mismo en FUCBAM. Hasta que vamos a ver cómo nos va con eso y posiblemente si hay otra edición, quizás haya una distribución pensada más masiva, pero por ahora sería ese el canal de venta, sería ese. Bien, así que y ahí en la presentación también vamos a estar vendiendo el libro y bueno, y seguramente ahí, digamos, si existe si vamos a abrir algún canal de venta distinto, lo vamos a estar anunciando ahí, ¿no? Bien, quedamos atentos y por lo pronto entonces quienes tengan interés se pueden comunicar con FUCBAM. Juan Geymonat, gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.